Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Mi deseo y oración es que ustedes estén disfrutando de estas horas sagradas, que hayan sido y que estén siendo de delicias para cada uno de ustedes, así como lo ha prometido la promesa de la palabra del Señor. Así es que agradecido al Señor por esta oportunidad de poder compartir la poderosa palabra del Señor, deseando que ustedes de donde quiera que están, en sus hogares o en cualquier otra ubicación, puedan junto con este servidor sumergirse en la poderosa palabra del Señor, dirigidos por el Espíritu de Dios, y aventurarnos en esa palabra que nunca se ha secado ni se ha marchitado, nunca se secará ni se marchitará, sino que continuará trayéndonos bendición y vida eterna. Les animo a que continúen orando los unos por los otros y a que se mantengan fieles y dadivosos a la causa del Señor. Así es que, mis amados de Arlington Norte, Arlington Central, si ya está todo listo, no les voy a hacer esperar más. Vamos a tomar la palabra del Señor como es de costumbre y repitamos todos: esta es mi Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz y muy poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Saben, mis amados? Yo creo que el Señor lo puede hacer, lo está queriendo hacer en cada uno de nosotros, que así nos ayude Dios a que le permitamos al Espíritu hacer esa obra en nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, ya todo está listo. Es mi privilegio deleitarme junto a mis hermanos y para hacerlo, Señor, y abrir este libro sagrado, necesitamos tu Espíritu. Él es quien conoce la guía de lo conocido a lo desconocido. Que nos podamos gozar en tu palabra y que la misma, Señor, sea refrigerio para nosotros en esta mañana gloriosa de sábado. Porque te lo suplicamos en el nombre sacrosanto de Jesús, y mis hermanos y hermanas dicen amén y amén. Muy bien, mis amados. Hacen tan solo 7 días que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor, y aquí estamos nuevamente. Y en un sentido dándole alguna continuidad a la porción de reflexión compartida con ustedes el sábado anterior. Y es que el Señor nos hace un llamado muy particular a nosotros. Un llamado de entrega, un llamado a un compromiso, un llamado a nosotros a hacer pacto con el Eterno, a hacer compromiso con el Dios Todopoderoso, especialmente en este último tiempo en el que estamos viviendo. El Señor solo cuenta con un pueblo. El Señor siempre ha contado con un remanente. Y en ese remanente está constituido de hombres y mujeres que no importa cuán fuertes sean las corrientes del mal, que busquen desviar la causa del Señor, ellos se mantienen fieles. Y a través de cada siglo, diría yo, o a través de cada etapa de la historia de este mundo, el Señor ha conservado ese remanente, y por la gracia del Señor ellos nunca le han doblado sus rodillas a Baal. ¿Y cuál es el remanente de este último tiempo? Bueno, está constituido en la iglesia del Señor. Y tú y yo que estamos aquí, yo quiero creer y quiero confiar y quiero incluirme, y le pido al Espíritu Santo de que si no, que me incluya a Él. Quiero participar, quiero ser de ese grupo. Ese grupo tiene unas características, así como las vimos el sábado pasado, unas características de entrega, de convicción, de compromiso, de pacto con el Dios Todopoderoso, que nos invita a nosotros, si queremos ser parte de este remanente, pues necesitamos buscar esa que se haga en nosotros esa obra que solamente el Espíritu de Dios la puede realizar, para poder actuar como los
postaestandartes para poder servir a Dios como los portaantorchas, para convertirnos en los pregoneros de la última y única salvaguardia en este último tiempo. Bueno, entonces tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que haga esa obra en nosotros, porque esos son los hombres que van a constituir el remanente de este último tiempo. Noten como el libro de la educación, la pluma inspirada, da a conocer características singulares que todos los hombres y mujeres que pretendan ser parte de ese grupo deben poseer. Dice la palabra, la pluma inspirada, dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la verdad o de la justicia aunque se desplomen los cielos. ¡Wow, mis amados! Increíble como la sierva del Señor hace este despliegue de características, de cualidades que cada uno de nosotros deberíamos de añorar, deberíamos de poseer, deberíamos de tener. Y nosotros por naturaleza no la poseemos. Obviamente nuestra naturaleza pecaminosa, las tendencias que posee son de continuo hacia el mal. Entonces en un corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón no tiene esas tendencias, no tiene esa inclinación, no tiene ese deseo. En nosotros no está el deseo, utilizando esta misma cita como punto de referencia, en nosotros no está el deseo de no vendernos ni comprarnos, en nosotros no está el deseo de ser sinceros y honrados, en nosotros no está el deseo de llamar al pecado por su nombre. Al contrario, nosotros no pudiéramos irnos de vacaciones con el pecado, porque nuestra naturaleza está afín con el pecado, ha establecido amistad por el pecado. Estoy hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, obviamente. Desde que le dimos la entrada al pecado a este mundo, pues todos nosotros hemos nacido, venimos a la existencia, llegamos a este mundo con esa tendencia no hacia el bien sino hacia el mal, de hombres que se mantengan, cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Eso no está en nosotros. Hombres que se mantengan de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Eso no existe en nuestra naturaleza caída. Al contrario, la verdad es irrelevante, especialmente en este tiempo del fin del mundo en el que vivimos. Ya los absolutos se han eliminado por completo. Por eso hasta los más grandes líderes religiosos levantan propuestas acerca de justicia social y de cómo se debería legislar, y proponen propuestas al gobierno de cómo se deberían hacer las cosas, pero en ningún momento citan la Biblia. No, claro, porque si sacamos si eliminamos los absolutos, entonces lo irrelevante va a ocupar, o sea, cada quien tendrá el derecho de establecer la verdad de acuerdo a como lo vea, pues ya todo es irrelevante. Entonces las verdades absolutas estarán en la cabeza de la gente, ¿entiendes? Y la gente va a actuar en base a la verdad o en base a la manera en que ellos quieren gobernarse a ellos mismos, y esto crearía pues una total anarquía, ¿entiendes? Y hasta la gente exige que se les respete el derecho y que se les asegure el derecho a que ellos vivan como les da la gana, pero nosotros y nuestra naturaleza está perfectamente en armonía con esa manera de pensar, pero esos no son los hombres que Dios está buscando. Esa no es la mayor necesidad del mundo. Esa no es la naturaleza, el carácter de los hombres de Dios, ni del reino de Dios, ni del gobierno que Dios va a establecer. Al contrario, una vez más a la cita. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren,
hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas. Mis hermanos, esto es una invitación a un examen de conciencia. Sí, a un examen de nuestras vidas, a decir como el salmista: examíname a ver si hay en mi camino de perversidad, porque tu invitación es a ser sincero y honrado en lo más íntimo, en la cosa más simple, más ordinaria, más efímera, más simple. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Mis hermanos, la invitación de la sierva del Señor para nosotros en este último tiempo es que no hagamos negocio con el pecado en ninguna de las formas, porque esta es una de las características más singulares de los hombres de este último tiempo. Los portaestandartes de los que les hablé el sábado pasado actuaron como actuaron, vivieron como vivieron, por la convicción que tenían de ser honrados en lo más íntimo de sus vidas, y el no temer que llamar o señalar o identificar al pecado, es decir, a cualquier tipo de conducta, legislación, propuesta que no tuviera que ver con los principios de la palabra del Señor. Ellos no temían en señalarlo y decir esto no es, no por un capricho personal, sino porque sus vidas estaban regidas única y exclusivamente por un así dice Jehová. La palabra era y la sola escritura era su fundamento, su sustento, su regla de vida, su manual. No existía otra cosa. Y la razón por la cual ellos fueron perseguidos, y como explicábamos el sábado anterior, y hasta pusieron sus vidas como precio, como el precio que se paga para testimonio de las generaciones futuras, es porque ellos habían entendido que esa es la mayor necesidad del hombre. ¿Qué hubiera ocurrido con nosotros, con esta generación del siglo XXI, si no tuviéramos como punto de referencia a los portaestandartes? Explícame eso. ¿Entiendes? Porque por causa de que estos primeros mártires fueron capaces de hacer lo que hicieron, de entregarse como se entregaron, de tener la convicción que tuvieron, de hacer pacto con el Eterno de la manera tan seria en la que lo establecieron, de hacer un compromiso con un así dice Jehová tan firme como lo hicieron, es lo que nos modela a nosotros para que tengamos un punto de referencia de dónde nos tenemos que parar, a quién deberíamos nosotros imitar en este último tiempo, donde un poquito más al frente, porque todavía hoy nosotros, obviamente, cuando nos miramos y nos vemos a la luz de estos primeros mártires, pues como que no, la ilustración no nos conecta de alguna manera, o vemos que la comparación no es tan real, en términos de que todavía nosotros, por lo menos aquí los que vivimos en esta nación, pues gozamos de ciertas libertades, ¿entiendes? Gozamos de libertad religiosa, podemos confesar el nombre de Jesús, podemos dar a conocer los principios bíblicos de la palabra del Señor, y aunque hay una inmensa diversidad de opiniones en cuanto a esto, por lo menos nadie te pone más allá de la mascarilla esa que nos tenemos que poner, nadie te pone un tapaboca. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No como en aquel tiempo, pero estamos ante la víspera de que los acontecimientos finales nos lleven a ese punto donde nuestra libertad será coartada, y donde el seguir a Cristo de la manera más simple, pues tendrá ciertos desafíos que posiblemente, y será así, nos llevarán a enfrentar opresiones tanto o más de las que vivieron aquellos primeros mártires portaestandartes. Y siglos más adelante, en la edad oscura, como explicamos el sábado pasado, los portaantorchas.
Entonces, esto me invita a mí y te invita a ti a que nosotros le digamos al Espíritu de Dios: inclúyanos, afírmanos, fortalécenos, obra en nosotros de tal manera que estas cualidades se puedan florecer. Siémbralas, no están ahí, no existen, ¿entiendes? No existen en mi mente. Ese nivel de convicción, ese nivel de entrega, ese nivel de compromiso, ese nivel de servicio, eso no existe, no lo tengo todavía. Entonces, Espíritu de Dios, ayúdame, ven a mi auxilio, conoce mi causa, tú me entiendes, tú tienes mi historia escrita, ¿ves? Trabaja conmigo, moldéame, brega en mí, cámbiame, arranca de mí cualquiera sea la oposición que yo te esté poniendo, ya sea consciente o inconscientemente. Ayúdame a mirarme como tú me miras. Muéstrame un espejo tu santidad para yo poder identificar la depravación de mi alma. Muestra, porque si tú eres el perfecto, mientras más cerca yo esté de ti, más yo voy a descubrir, más se va a descubrir mis imperfecciones, más se va a descubrir mi debilidad, más se va a descubrir mi arrogancia, mi prepotencia, más se va a descubrir la deformación, la degradación de la imagen de Jesús. Y esto no es para que yo me asuste y salga corriendo y en pánico, no, sino para que yo entienda de cuán seria es mi necesidad del Espíritu de Dios que obre en mí. ¿Entiendes? No me permitas acostumbrarme, porque básicamente de esto es que se trata. Porque si lo hacemos, entonces estaremos totalmente desviados. Y de paso, ustedes conocen que desde el punto de vista de nuestro diagnóstico espiritual, nosotros como fieles laodicenses, en eso sí que somos fieles, laodicense que está dormido, ¿entiendes? Tenemos una condición que ya proféticamente nos está definiendo, nos está diciendo: tienes un problema, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el paciente que le dicen, que le diagnostican, que le entregan el récord médico y le dicen: mira, este es el asunto que tienes tú? ¿Qué hace? Que quiere vivir, que quiere mirarse el futuro con esperanza, que piensa en los hijos pequeños, que piensa en las posibilidades. Dice: no, pues yo mira a los ojos al médico y le dice: dime qué es lo que necesito, yo estoy más que disponible, dime cuál es la terapia, dime cuál es el remedio, dime a qué tipo de intervención médica yo me tengo que someter, porque yo necesito que tú bregues conmigo, ¿entiendes? A mí no me interesa cuánto me salga económicamente. El dinero se encuentra. No me importa cuál sea el sacrificio que esto me implique. Yo voy a estar disponible porque yo quiero sanar. Y básicamente, utilizando esto como ilustración, pues cuánto más nosotros no deberíamos de decirle al Espíritu de Dios: muéstrame, como dice el salmista, identifica, ¿entiendes?, el camino de perversidad que pueda haber en mí y arráncalo, ¿entiendes? Impón tu voluntad sobre la mía. Vénceme primero mentalmente para que yo pueda asumir una actitud de servidumbre y no contienda contigo, ¿entiendes? Yo quiero que en mí se renueve el Espíritu de Dios. Yo quiero que en mí se renueve la imagen de Dios. Yo quiero que en mí se levante, crezca, comience a crecer la fe de aquellos primeros portaestandartes, de los portantorchas. Yo quiero tener la fe de ellos. Y en cuanto a la fe de ellos, Jesús hizo hasta una ilustración bíblica que es para mí muy significativa. Porque ustedes saben que Jesús es un experto al presentar sus
las historias bíblicas, en los evangelios, dar a conocer los principios, dar a conocer los principios de vida a través de las historias que los discípulos, en este caso Marcos, nos dejó para que nosotros lo tengamos como punto de referencia. En el libro de Marcos, el capítulo número 2, versos 1 al 12, mira lo que dice allí esta tremenda historia de la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, versos 1 al 12, y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en una casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, pero él les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El versículo 5 dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema seguramente, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en el espíritu lo que estaban maquinando, de esta manera dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Verdad? ¿Qué es más fácil decir? Ustedes saben cómo concluye este encuentro tan espectacular. Pues para que sepáis, dijo Jesús, porque cualquiera dice: tus pecados te son perdonados. Cualquiera se pone un cuello clerical y se hace pasar por lo que no es. Asume el papel de que solamente Jesucristo debe ocupar, y empieza a recibir confesiones y a otorgar perdones como si el ser humano tuviera la autoridad y la capacidad de perdonar, de expiar pecados, como si en nosotros estuviera la autoridad de la remisión de los pecados. Usted se excusa con su hermano cuando lo ofende, pero quien tiene la autoridad para la remisión total, la erradicación total de ese pecado, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que subió al madero. Él fue el que con su sangre certificó la redención nuestra, pero no nosotros. Pero muchos hemos caído en esta comedia de usurpación del lugar de Cristo, y esto nos convierte en anticristos, ¿entiendes? Entonces nos ponemos un cuello clerical, y entonces andamos por la vida otorgando perdones, como hay muchos religiosos que se dedican a esta blasfemia, porque no hay otra manera de cómo describirlo. Y por eso es que Jesús hizo esa referencia diciendo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Ajá, porque cualquiera dice: tus pecados te son perdonados. Pero dime si tienes autoridad. Dices que tienes autoridad. Si dices que tienes autoridad para decir que tus pecados son perdonados, entonces levántalo. ¿Entiendes? Pero cuando te invitan a levantarlo, entonces te descubres a ti mismo como un farsante, como los falsos profetas de este último tiempo. ¿Entiendes? Que extorsionan a la gente, haciéndoles creer que ellos tienen un poder sobrenatural, y no son nada más que charlatanes y falsos profetas que vienen a usurpar y a tomar ventaja de los menos afortunados. Entonces Jesús dice: para que sepáis, dice el verso 10, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa, este hombre hace maravillas, bendito sea su nombre. Y de toda esta historia tan única, ¿verdad, mis amados? Tan especial, hay un sinfín de lecciones que podríamos sacar de ella, pero no quiero perder la conexión de lo que estamos hablando en un principio, de las características que deben de tener los portaestandartes, los portaantorchas, los hombres que Dios está buscando en este último tiempo.
Y lo que llama mi atención es que usted lo puede encontrar en esta historia que acabamos de leer, especialmente en el versículo número del 3 al 5. Aquí usted encuentra esto, miren mis amados. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Así es que aquí de repente aparecen 5 personajes, el paralítico y 4 de sus amigos. Y como no podían acercarse de la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba el lugar, hicieron una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico y lo pusieron exactamente frente al lugar donde Jesús estaba predicando en aquella casa, que no cabía nadie más. Y lo que llama mi atención es la manera en que Jesús, cuando de repente es la manera en que Jesús responde ante tal iniciativa, responde ante tal actitud misionera. ¿Cómo es que Jesús responde ante tal acción que trasciende, que sobrepasa toda posibilidad, que no conoce barreras? Y Jesús, en el versículo número 5, dijo: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, entonces dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y ustedes saben que más adelante entonces vuelve Jesús con la retórica de que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda, por la manera en que estaban racionalizando los fariseos y los líderes religiosos que lo estaban escuchando en esa casa. Pero lo que impacta a Jesús, bueno, no hay nada que lo impacte, no hay nada que lo sorprenda, pero lo que lo hace manifestar y declarar, viendo Jesús la fe de ellos. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque a esto nos invita, estos son portaestandartes, a esto se refiere cuando las portaantorchas, a esto se refiere cuando los que pregonemos este último mensaje del tercer ángel en este último tiempo, para que se levante para que se manifieste el fuerte pregón y mis amados, el Dios del cielo, el Dios que nos extraña tanto, finalmente abre el cielo y nos reclame como propiedad suya. Tiene que verse en nosotros, tiene que manifestarse en nosotros, tiene que descender sobre nosotros, lluvia temprana, lluvia tardía, o sea, lluvia tardía, pero para que lluvia tardía descienda sobre nosotros, lluvia temprana tiene que caer, tuvo que haber caído. La lluvia tardía es para que ya el fruto se madure. La lluvia temprana es obviamente para que empiece a levantarse esa plantita, y ya la lluvia tardía es para que el fruto esté maduro y en nosotros se puedan ver manifestaciones de semejante fe. A esto es lo que me refiero cuando Jesús lo señaló así, lo acentuó así, lo confirmó, y viendo Jesús la fe de ellos. Y lo que llama mi atención es que Jesús ni siquiera los identificó por nombre. De paso, en Marcos, creo que en Mateo hay referencia acerca de este incidente. También Lucas hace una referencia del mismo. Y aquí en Marcos, como acabamos de leer, pero en ninguno de los tres hay un indicativo de quiénes eran, dónde vivían, dónde estudiaron, cuál era su nivel educativo, cuáles eran sus costumbres, cuál era su manera de pensar, cuál era la profesión que tenían, cuán alto o bajo era su nivel académico, cuáles eran, dónde vivían, cuál era su estatus económico. No hay una referencia de nada, ¿entiendes? Pero Jesús hace esta declaración, y viendo Jesús la fe de ellos. Ahora sí, la palabra del Señor, interesante, habla acerca de otros que estaban allí. Pero cuando Jesús hizo esta declaración acerca de la fe, de lo que es la fe, no se refirió a estos, sino a ellos. Sí, porque si ustedes notan, dice ese mismo
libro de Marcos, en el capítulo 2, un poquito más abajo, dice, dice que estaban allí sentados en el versículo número 6 algunos de los escribas, los cuales cabildaban en sus corazones. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17, nota ahora, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 5, versículo número 17, también dice que, denme un segundo que se los voy a conseguir. Dice, aquí está, en el mismo versículo 17 del capítulo 5 de Lucas, dice, aconteció un día que él estaba sentado y enseñaba, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén para escuchar al maestro. Interesante que cuando Jesús da a conocer la fe, cuando Jesús afirma fe en ese gran discurso, no identificó a los doctores de la ley, no identificó a los fariseos ni a los escribas, no, a ninguno de ellos. Identificó a 4 hombres que solamente hasta cuando lleguemos al cielo sabremos quiénes son. Anónimos totalmente. Quedaron en el anonimato. Pero 3 evangelistas decidieron incluirlos en el relato de Jesús. Porque Jesús, acerca de esa fe, dijo, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo ellos. Y esto es para que nosotros nos preguntemos, ¿quiénes son? ¿Dónde viven? ¿En qué creen? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo piensan? ¿De qué manera hablan? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es el espíritu que los gobierna? ¿Cómo es el carácter de ellos? O sea, para que Jesús haya hecho una declaración de esta naturaleza, porque Jesús no le adjudica atributos al que no los tiene, ¿me comprendes? Y por eso es que esto es tan trascendental para nosotros en este momento, porque a esto el Señor nos está invitando en este último tiempo, tomando como referencia la cita que leímos al principio. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres que no teman dar el pecado el nombre que les corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pareciera que el Señor está dando a conocer a través de esta cita el nombre y el apellido de aquellos de quien Él hizo esta referencia, y viendo Jesús la fe de ellos. Y una vez más, mis amados, la razón quizás por la cual se abstienen los evangelistas de dar a conocer el nombre de estos es para que te sientas incluido en esta aseveración, para que te des cuenta de que el Señor está pensando en ti, para que te des cuenta de que puedes ser elegido, para que entiendas de que la fe de ellos es la fe que Él posee, la fe de ellos es la fe que Él da, y la fe de ellos puede ser también la fe nuestra si nosotros nos aferramos a lo que Él está disponible para dar, para que ante el mundo que está escuchando el mensaje del tercer ángel en este último tiempo pueda tener como referencia la fe nuestra, la fe tuya, la fe de tus hijos, la fe de tu casa, la fe de tu familia, la fe de nuestra iglesia. Sí, viendo ellos, y al escuchar ellos la palabra de Dios, viendo la fe de los hermanos de Arlington Central, viendo la fe de los hermanos de Arlington Norte, viendo la fe del pastor Guzmán, viendo la fe de tus hijos y del mío, viendo la fe de tu familia y de la mía. Esto es trascendental.
A esto nos está llamando el Señor en este último tiempo. Porque nosotros somos el modelo. No es para que nos gloriemos. Porque el mundo no nos tiene que conocer a nosotros. El mundo nos puede tener solamente de punto de referencia. Jesús dijo, y viendo Jesús, la palabra dice, y viendo Jesús la fe de ellos. Pero es para que todos los que escuchaban las buenas nuevas lo miraran a Él. El Señor nos pone a nosotros como ejemplo, no es para que la gente nos siga a nosotros, sino para que la gente, al mirarnos, se den cuenta de que el único camino se llama Jesucristo. Estos hombres no conocían barreras. Estos hombres no se detenían por nada. Así lo da a conocer la sangre de aquellos portaestandartes que le cerraban las iglesias, pero en las profundidades de la tierra hacían sus cavernas y allí levantaban culto a Jehová. Allí enterraban a sus muertos, pero ni la más acérrima persecución los pudo detener. Nada los podía detener. La pasión que los movía, la convicción de dar a conocer las palabras de Jesús, los llevaron a una gran mayoría de ellos a entregar su propia vida. Por eso creo que no fue tan difícil para estos cuatro, de quien Marcos hace referencia, abrirle el techo a una casa ajena con el único propósito de llevarle un alma sedienta a los pies de Jesús para que pudiera ser restaurada. Si nosotros logramos, si nosotros permitimos que el Señor haga esa obra, que el Espíritu de Dios haga esa obra en nosotros, esto no es solamente para hacernos los mártires, no, esto es para que mis amados, nuestro gozo sea el llevar las almas no sedientas a los pies de Jesús. Que no exista un alma sedienta que en nosotros no pueda encontrar oportunidad. Que en vez de nosotros levantarle condiciones a los que están en el camino, paralíticos, leprosos, enfermos, poseídos y perdiendo la vida, no le pongamos condiciones, sino que veamos en ellos, en cada vida, un alma de salvación. Miren cómo la sierva del Señor da a conocer esto. No solo en la Biblia, dice ella, se encuentran estos ejemplos como los que Pablo hace referencia en el libro de Hebreos, o como esta historia en la que Jesús afirma la fe de 4 hombres. La sierva dice, sino que abundan en los anales del progreso humano los valdenses, los hugonotes, Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero, Tyndale, Knox, Simpsonford, Wesley y muchos más han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humanos que apoyan al mal. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo, constituyen su realeza. Se invita a los jóvenes de hoy a ocupar esos lugares. El cielo te invita, me invita a mí, te invita a ti. El cielo extiende
este honor, porque no es otra cosa que eso, a que nosotros, como aquellos 4 hombres, podamos reafirmar nuestro compromiso con el Señor y decir: mi Señor, mientras me toque caminar en esta vida oscura, en este mundo oscuro, no me voy a detener ante la necesidad que esté frente a mí. No voy a pensarlo 2 veces. Donde quiera que vea una necesidad, descubriré, la identificaré como una oportunidad que tú me estás dando, como una invitación que tú me estás haciendo, para llevar un alma a tus pies, para que se siga añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. El Señor viene, mis amados. Viene con nuestra disposición o con nuestra paralización, con nuestro deseo de servir o con nuestra anestesia espiritual. El Señor viene. Y viene porque si nosotros elegimos las excusas, aún nuestras piedras están disponibles para hablar. Aún las piedras que nos rodean, el Señor las puede poner a dar testimonio de que Él vive, de que Él es el camino, la verdad y la vida, y de que su venida está pronta para traer redención y salvación eterna. Entonces, veamos esto como una afirmación, como una invitación del más alto privilegio que nosotros podamos recibir de parte de nuestro Creador. Que nos encaucemos en esta obra de la salvación de las almas, que se convierta en el más alto de nuestros ideales, en el más arduo de nuestros trabajos, en la pasión más fuerte de nuestro corazón. Y que Jesús, al ver la fe nuestra, como vio la fe de ellos, pueda seguir diciendo: hijo, hija, joven, hermano, hermana, tus pecados te son perdonados. Y diga más: levántense, que no solamente les he venido a sanar, a perdonar pecados, sino a restaurarlos física, mental y espiritual. Qué hermosa la obra de Dios, así de completa es, de tal manera que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado para la eternidad. Ese es el deseo de Dios. Es lo que Dios quiere ver en nosotros. Es la fe que debe ocupar en nosotros. Te invito a que se la pidamos al Espíritu de Dios en oración en esta hora. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, si en nosotros no está, tú la puedes añadir. Si nos hace falta, mi Señor, tú puedes hacerla presente. Oh Espíritu de mi Dios, no nos permitas cerrarnos a las posibilidades. No nos permitas levantar excusas. Al contrario, despiértanos, Señor, el interés para que la mayor de nuestras delicias esté en llevar a otros a los pies de Jesús. Lo hicieron los portaestandartes. Por eso dieron la vida a los portaantorchas. Por eso estos 4 hombres decidieron abrir un techo. Mi Señor, tu palabra no conoce barreras. Tus buenas nuevas no conocen impedimento. Líbranos si te hemos sido piedra de tropiezo en el camino. Y úsanos como usaste a estos 4 hombres, de quien testificaste acerca de su fe, que es tu fe, porque tú eres el que la pones.
Ponla en nosotros, para que nada ni nadie nos detenga el pregonar y el proclamar las buenas nuevas de salvación, hasta que abras el cielo y nos reclames como propiedad tuya. Creyendo que así será, lo declaramos por la fe, en el nombre sacrosanto de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén.